Básico Universal, y para hablar un poco de qué trata, ¿no? Este pedido, esta iniciativa, estamos en comunicación con Marina Hosky. ¿Cómo estás, Marina? Lucas Álvarez Acebal te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí andamos. El día de ayer realizamos una movilización Ujú. desde Constitución hacia el Obelisco e hicimos una presentación formal al Ministerio de Desarrollo Social luego de esa movilización para presentar la caracterización de un ingreso básico universal, IBU, que es una experiencia que tiene antecedentes en la historia en otros países y que amerita ser revisada en vistas de la plena crisis económica que vive nuestro país y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ujú. Y contanos, Marina, un poco a quién iría apuntado este IBU, este ingreso básico universal. En realidad, el IFE demostró que hay un sector muy grande, que es algo que veníamos proclamando los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que habían quedado muy por fuera del empleo, ¿no? De la capacidad de empleo, no del trabajo, ¿no? Sino del empleo, de la formalización de ese trabajo. Por un lado están el sector de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que han conseguido a partir del 2016 el reconocimiento de la mitad de un salario mínimo vital y móvil por su tarea. Algunos de esos trabajadores, algunas de esas trabajadoras, llamado salario social complementario, hoy potenciar trabajo, que para nosotros y nosotras no son planes, sino simplemente el salario, el reconocimiento de la tarea, pero hay gran cantidad de población que ha quedado en la invisibilización y en una situación fantasmal en relación a sus ingresos. Nosotros pensamos que un ingreso básico universal es un piso de derechos para que todos y todas tengan un ingreso desde donde partir. Esto viabiliza y moviliza la economía, y es universal en relación a que pueden acceder aquellos que se presenten y demuestren su condición de o sea, la imposibilidad de adquirir un ingreso Claro. en el tiempo, ¿no? Realmente nos parece importante, pero nos parece importante si esto va de la mano con un fortalecimiento del empleo, con políticas de trabajo, con fortalecimiento de la industria, con la recuperación de los trenes, con la recuperación de los caminos, con poder ver la producción artesanal de la pesca, por poder incorporar la agroecología en el marco de un plan de políticas de recuperación económica. Un ingreso básico universal garantiza un piso de derechos para que ningún argentino, ninguna argentina quede por debajo de la línea de la indigencia ni de la pobreza. Y estuvieron pensando desde el movimiento y desde quienes presentan este programa, esta iniciativa, un marco en cuanto a los montos, más del tema económico, o eso es algo que va a haber que discutirse, no el día de mañana a medida vaya avanzando esta propuesta. Por supuesto, hay propuestas de acercamiento, o sea, están hechas las cuentas, están hechas Ujú. las formalidades. Esto es convidar a quien consideramos nuestro gobierno. Ujú. Nosotros somos parte del Frente de Todos, más allá de que obviamente planteamos algunas diferencias, pero esas diferencias nos enriquecen, nos construyen como fuerza, ¿no? Lo cierto es que sí, por lo menos tendría que ser por arriba de la línea de pobreza, entre Ujú. 25 y 30.000 pesos un ingreso, que podemos hablar que es un doble salario social complementario, un programa anexo, algo así, y tendría que ser accesible sobre todo para aquellas personas de manera universal, para aquellas personas que no posean garantía de ingreso alguno. Hay múltiples experiencias en la Ujú. historia. Existe la posibilidad incluso de que ese ingreso o renta básica universal sea entregado. Lo que pasa es que, bueno, al día de hoy, a la fecha, es inviable en la Argentina, pero era una propuesta que nosotros veníamos hace 6 años planteando, que ese piso de derechos represente a toda la población argentina, que todos partamos del ingreso básico universal, del salario básico universal, y a partir de ahí
son los descuentos o obviamente para intentar emparejar la balanza y que no algunos se la lleven en pala todo el tiempo. Esa es una de las opciones que se implementaron en algún lugar. En este momento, intentando que no sea un ingreso de emergencia, porque tiene que ser un piso de derechos mínimo y garantizado, una erogación de dinero mensual. Esto es lo que nosotros estamos exigiendo o trabajando ahora con el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que obviamente amerita una discusión en el Congreso, hay varias propuestas de lo mismo, de ver de dónde salen los recursos, cómo se compensa, de qué, si es que hay un impuesto o se emite a partir, o sea, se desarrolla a partir de algo, de algún presupuesto que ya está. Entonces, todas estas cosas son fruto de la negociación y del trabajo conjunto, ¿no? Y en línea con esto último que me estabas diciendo, ¿cómo? Porque de la línea de enfrente no tenemos todo lo que fue la negociación con el FMI, que se habla de bajar el déficit, bajar el gasto, que va a haber cada 3 meses unos chequeos de parte del fondo para ver cómo va avanzando la Argentina. ¿Cómo pueden convivir esta propuesta que por ahí no va para nada, ¿no?, con la línea que intenta bajar el FMI al gobierno ahora en este nuevo acuerdo? ¿Cómo hacen para convivir ambos planteos? En realidad es imposible poner de pie la Argentina sin pensar política económica nacional, sin pensar una política de trabajo y de empleo y sin pensar una política de desarrollo de ese mismo empleo. El problema es que todo está enmarcado en el Ministerio de Desarrollo Social, como si fuera una política social a llevar adelante, y en realidad es una política de producción, es una política económica. Y sí, para que todos y todas estén bien, hay que tocar privilegios y hay que repartir la riqueza. Hay que dejar de pensar en la pobreza y seguir lamentándonos por la gran cantidad de pobres que permanentemente expulsa del sistema este neoliberalismo voraz. Y empezar a pensar quién se la lleva toda, porque realmente la deuda, el concepto de la deuda y la acción de la deuda es claramente una acción de privilegio. Acá se la fugaron las empresas amigas de Macri, acá esto no se utilizó en desarrollo productivo, esto no se utilizó para nuestro pueblo, y nosotros estamos generando un acuerdo que nos dice, obviamente desde el gobierno nacional nos dicen que no se va a reducir el gasto público, pero digo, hay recetas muy conocidas que dicen que uno no puede levantar la economía si no controla a los grandes poderes y no desarrolla política pública y no desarrolla gasto público. Hay que hacer obras, hay que urbanizar los barrios. Trabajo hay, lo que no hay es empleo, lo que no hay es ingreso para todos, y hay mucho ingreso, mucha riqueza repartida en pocas manos. Entonces también la idea del ingreso básico universal, echa por agua la idea del plan social, que es tan vilipendiada por todos los sectores de la derecha, y empieza a pensar que necesitamos imaginar una Argentina produciendo, imaginar una Argentina que reconozca el trabajo, imaginar una Argentina que potencie el trabajo y no la riqueza que se fuga entre las manos, que circula por las nubes de Internet. Y María, perdón si me estiré. No, por favor, no pasa nada. Y María, ya como para ir cerrando, recordanos entonces en líneas generales la propuesta. Me habías hablado de que sería un ingreso básico que supere la línea de la pobreza. Contanos un poco para repasar eso. Sí, la propuesta es un ingreso básico universal, de carácter universal, que se puede suscribir individualmente, demostrando la insostenibilidad del ingreso de una familia, para cubrir aquella porción de población que no puede sostener mensualmente. Es una erogación en dinero, en efectivo, no en bonos, no en emisión de moneda trucha.
que equipararía, aunque sea que garantizaría la canasta básica universal, un piso de derechos que permita a la Argentina entrar en un círculo virtuoso de producción, comercialización y consumo. Es eso. Te agradecemos, Marina, por estos minutos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a disposición. Hasta luego. Ahí hablábamos con la dirigente social del Movimiento Popular La Dignidad, Marina Hosky, bueno, justamente hablando de esta propuesta que le presentó